Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas, en este día del Señor, hoy domingo, para la gloria y alabanza de su santo nombre. Es el domingo que la iglesia celebra la ascensión del Señor y recordamos que ese momento fue crucial en la historia de la iglesia primitiva. ¿Sí? El Señor fue a los cielos, prometió un consolador para nosotros y el Espíritu Santo vino a sus discípulos y el Espíritu Santo sigue manifestándose con nosotros. Y nos aproximamos a la celebración de ese Pentecostés. Gracias por su sintonía, por seguirnos a través de este medio. Sabemos que nunca va a reemplazar el poder estar en el templo, en la iglesia, interactuar con los hermanos, pero ya pronto, con la ayuda del Señor. Sí. De todas maneras, les animo para que, como les decía el domingo pasado, traten de ver este espacio en el tiempo regular en que hacemos el servicio en la iglesia, a las 11 de la mañana el domingo, y destinen esa hora, 11 a 12, unos minutos más, minutos menos, pero ese tiempo para el Señor, ese tiempo para la iglesia. Anímese y dedíqueselo al Señor. Esta semana no tenemos cumpleañeros, pero estaba observando mis notas y creo que olvidé mencionar que justamente el domingo pasado estaba celebrando cumpleaños la hermana Flor Leiva, hace 8 días. Entonces, desde aquí le cantamos al Señor, no estoy seguro, pero para mejor pecar por exceso que por defecto, oramos por la hermana y le cantamos el feliz cumpleaños. ¿Estamos? Señor de la gloria, siempre te damos gracias, Señor, por la bendición de vida, porque de ti viene, Señor, toda dádiva, todo don perfecto, y queremos poner delante de ti, Señor, a nuestra hermana Flor Leiva, celebrar un año más de vida. Gracias, Señor, por la bendición de vida que le has dado, Señor. Sabemos de las dificultades que está teniendo en estos momentos de salud y oramos, Señor, también para que tú le restaures. Pero allí en ausencia, pero Señor, sabiendo que estamos unidos en espíritu con la familia, nos regocijamos en este cumpleaños más. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en la vida de ella, de Rafael y de sus hijos y nietos. En Cristo Jesús. Amén. Cantemos el canto de cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad Dios le damos gracias que con amor sin paz al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos que te bendiga aún más, te colme lo futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. En las oraciones para hoy quiero que sigamos recordando los familiares de los López que vienen, a Eunice y a Flor, a Gloria. Gracias a Dios por la recuperación de los hermanos que han sido afectados por COVID. Seguimos orando para protección en ese sentido y damos gracias a Dios también porque oímos que más y más personas han sido vacunadas. En esta semana que pasó se está hablando de mayor apertura aquí en el estado de Illinois y en general en todo el país. La CDC o el Centro de Control de Enfermedades está diciendo que los vacunados no necesitan usar máscara ni conservar la distancia.
es mi opinión, no es mandato de nadie, pero yo creo que es mejor que ejerzamos prudencia, especialmente en lugares donde puede haber aglomeración de personas. Yo ya estoy vacunado, pero seguro que voy a usar la máscara cuando estoy en algún sitio público donde haya más personas cercanas. Lo animo a que haga lo mismo. Pero gracias a Dios, porque estamos como caminando en dirección de que las cosas mejoren. Demos gracias a Dios. Señor, gloria te damos, Señor, por la bendición de vida que nos das, porque sabemos que tú eres nuestro refugio, Señor, nuestra fortaleza y también nuestro pronto auxilio en el tiempo de la tribulación, en el tiempo del desamparo. Y, Señor, acudimos y recurrimos a ti para presentar nuestras peticiones, por las preocupaciones, pero también, Señor, a darte gracias por las bondades, la manifestación tuya en medio de nosotros. Ponemos delante de ti, Señor, y continuamos intercediendo por la salud de Flor, por la salud de Eunice, de Gloria y, Señor, de cualquier otro hermano o hermana que pueda estar afligido de salud en este tiempo, para que tú los restaures. Oramos, Señor, también por los familiar de Jorge López. Seguimos orando por la situación de los países latinoamericanos. Oramos por la situación difícil que vive Colombia en estos momentos, especialmente, Señor, cuando en nuestras ciudades y nuestras familias se ven afectados de una u otra manera por esta situación de orden público que se vive allí. Gracias, Señor, por tu congregación Ebenecer. Te rogamos, Señor, que tú hagas, Señor, en medio de tu pueblo la provisión para cualquier carencia que pueda haber, y especialmente, Señor, te rogamos también por que tú hagas la provisión para el ministerio de esta iglesia en los planes y proyectos que ha tenido. Gracias por aquellos, Señor, que han respondido en fe y en obediencia para dar lo que te corresponde a ti, Señor. Y yo te ruego de que tú multipliques, Señor, sus arcas. Que tu bendición, Señor, repose y nos guíes en el estudio y en la reflexión de tu palabra y en las alabanzas que podamos vivir y experimentar en este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cantemos el canto de gratitud. El llamamiento para el día de hoy dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Los que buscan al Señor serán saciados de la grosura de su casa. Y tú, Señor, los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque en ti, oh Dios, está el manantial de la vida. Extiende, Señor, tu misericordia a los que te conocen, y en tu luz veremos la luz. Aleluya por siempre. Amén. Continuamos con alabanzas al Señor y, como siempre, agradezco a los hermanos y hermanas que nos ayudan en este proceso. Otra vez nos estamos preparando para la reapertura de la iglesia. Vamos a estarles informando detalles sobre eso. Y lo que sí queremos prometerles es que vamos a tratar de, si usted no se siente cómodo todavía para venir a la iglesia, vamos a estar transmitiendo, ya sea en YouTube o en Facebook, por donde sea más fácil. Y obviamente esperamos su presencia acá. Vamos a guardar ciertos protocolos todavía. Como le digo, informaremos en detalle y vamos a celebrar ese tiempo bonito de podernos reencontrar. Vamos a alabar al Señor y unámonos en estos cantos. Cantemos el himno Gloria a tu nombre, el número 147.
al cielo llegue algún día, con mis amados te alabaré, porque salvaste el alma mía, sé que la gloria te cantaré, gloria a tu nombre, Cristo bendito, gloria a tu nombre, mi buen Jesús, con mis dolores fuiste cargado, cuando moriste por mí en la cruz, me diste vida por mis dolores, me diste gozo por mi pesar, cambias en gloria mis sabores, por eso ahora puedo cantar, gloria a tu nombre, Cristo bendito, gloria a tu nombre, mi buen Jesús, con mis dolores fuiste cargado, cuando moriste por mí en la cruz. Amén. Cantemos el himno 185 en el nombre de Dios. La primera lección de la Escritura viene del Salmo 47. Vamos a mirar con detalle el texto y regocijarnos en las palabras del salmista. Dice Salmo 47, aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. Sometió a nuestro dominio todas las naciones, puso a los pueblos bajo nuestros pies, escogió para nosotros una heredad que es el orgullo de Jacob, a quien amó. Dios el Señor ha ascendido entre gritos y alegrías y toques de trompeta. Canten salmos a Dios, cántenle salmos, cántenle salmos a nuestro Rey. Dios es el Rey de toda la tierra, por eso cántenle un salmo solemne. Dios reina sobre las naciones, Dios está sentado en su santo trono. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, pues el Dios de Dios son los imperios de la tierra, Él es grandemente enaltecido. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Sigamos con las alabanzas. Cantemos el himno Divino Espíritu de Dios, el número 262. Y alumbra
Vamos a leer la segunda lectura de la Escritura para el día de hoy. La segunda lección viene del Nuevo Testamento en la carta a los Efesios que Pablo escribe a los creyentes de esta región, y obviamente es universal también, es para todos nosotros. Oigamos lo que dice la palabra del Señor. Pablo le dice a los Efesios: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra. Y en el día de hoy, mis hermanos, yo quiero que reflexionemos acerca de la sabiduría y revelación. El título del mensaje es de la misma manera: espíritu de sabiduría y revelación. Y esta es la oportunidad para que aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar acerca de eso. Una de las tristezas más grandes, podríamos decir, y frustración de los pastores y de los líderes de las iglesias, es cuando nos encontramos con aquellos hermanos o hermanas que pasa el tiempo, tienen problemas, pasa el tiempo y siguen en los mismos problemas y siguen repitiendo los mismos errores y parece que la oferta que Dios les hace no la pueden ver, no pueden captar realmente qué es lo que Dios les dice, qué es lo que Dios les promete y qué es lo que Dios puede hacer por ellos. Y no se apropian de eso y siguen repitiendo los mismos errores, se quedan estancados en las mismas dificultades, siguen los mismos conflictos. Y yo creo que así como uno como pastor o líder se entristece con esas situaciones, de la misma manera yo creo el Señor mira con tremenda sentido de, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a estos? Sí. Y los encontramos muy frecuentemente, créanme, y es la diferencia que hace entre un pastorado largo, sí, que puede ver uno la evolución de las personas, ve crecer a los niños desde bebé hasta mayores, y ve cómo cambian, transforman, unos toman un rumbo, otros toman otro. Se les ha presentado y enseñado la verdad, se les ha enseñado el camino, pero simplemente están ciegos. Algo les oculta esa verdad y esa realidad. Y es como si sus ojos tuvieran costras allí, como si de pronto, así como en la visión de las personas a veces lo atacan las cataratas, que son cierto tejido que se acumula allí, que impide la visión y que le cuesta trabajo ver la realidad de las cosas. Parece de que también hay unas cataratas espirituales en los ojos del Espíritu.
Y esas cataratas y esa dificultad de visión espiritual no les permite progresar. Y yo no sé si usted se encuentra o no en esta situación, pero por favor, pongan atención a lo que el Señor tiene para ti y para mí, ya sea que estés experimentando esa ceguera espiritual o aún por mucho que esté caminando en el Señor, también pueden haber esas situaciones de que no puede ver la realidad, no puede ver la luz al final del túnel para cierta situación, pero la promesa de Dios es iluminación para cada uno de nosotros. Pero esas cataratas espirituales necesitan ser operadas. Hoy lo hacen de forma brillante. Muchos de ustedes han sido sometidos a esa experiencia y lo que yo oigo de las personas que han sido operadas de cataratas antes y después es un cambio dramático, y alaban el hecho de que parece que tuviera nuevos ojos. Y el Espíritu Santo hace ese trabajo en la vida de las personas. Y lo que estamos aprendiendo en el día de hoy, mis hermanos, es justamente cuál es la provisión de Dios para aquellos que están padeciendo de cataratas espirituales, y aún de los que están caminando con el Señor y de pronto hay momentos en que se oscurece su visión y no les cuesta ver la acción de Dios en sus vidas. Pero así como es causa de tristeza y de frustración para el pastor, para los líderes, para los ministros y maestros, aquel creyente que se queda toda la vida patinando en sus mismos problemas, es de tremenda satisfacción, de tremendo gozo, cuando vemos el progreso de la gente, cuando vemos el progreso del creyente y de aquellos que se dedican a las cosas del Señor y que le sirven y que buscan del Señor y sirven a otros. Y ese es justamente lo que podemos enfocar aquí en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 22, porque Pablo se regocija en el hecho de que estos creyentes de Éfeso son fieles al Señor y son fieles a la iglesia. Y así lo expresa, ¿sí? Desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor y del amor que demuestran por todos ustedes, no he dejado de dar gracias a Dios. Gracias a Dios por esa bendición de esos hermanos y hermanas que son fieles al Señor, por un lado. Y por otro lado, y eso lo ve Pablo, primero ve esa fidelidad de los hermanos y lo menciona, ¿sí? La fe que tienen en el Señor, número uno, y el amor que demuestran por todos los santos. Y esencialmente esos son los elementos de la vida cristiana. Una relación y comunión con Dios continua, íntima, y en esa relación, el resultado de eso es que me puedo relacionar con los santos, con las personas que también creen en el Señor, y aún con aquellas que no creen en el Señor. Y mostramos amor para con Dios, porque Dios mostró amor para con nosotros, y mostramos amor hacia nuestros prójimos, nuestros semejantes. Y eso es causa de regocijo para Dios. Es causa de regocijo para el líder. Pablo se contenta en eso, se goza en eso. Y créame, mis hermanos y hermanas, es motivo de gozo cuando vemos hermanos y hermanas que son fieles al Señor, que reflejan esa fidelidad al Señor, siendo fieles a la iglesia, sirviendo a los demás hermanos, y damos gracias a Dios por ellos. Pero quiero que en el día de hoy miremos también, porque Pablo está diciendo que no cesa de dar gracias por ustedes, pero les recordamos en mis oraciones. Y este es un punto que quisiera que tratáramos.
porque Pablo parece que está orando por los que están bien, ¿sí? No por los que están mal, está orando por los que están bien. Y yo creo que eso es importante también. Es importante para la vida de la iglesia. Es importante para el liderazgo. Y lo digo por experiencia propia, porque se nos olvida a veces que aquellos que parecen y se ven fieles al Señor, que son fieles a la iglesia, parece que no necesitaran de ayuda de nadie más, parece que no necesitaran asistencia pastoral o de la asistencia de otros hermanos y líderes, pero también, y esta es la dinámica que desarrolla Pablo aquí, es que sigo orando por ustedes. ¿Por qué? Porque esa es la vida, y la vida cristiana. Caminamos en el Señor, buscamos hacer las cosas para el Señor, pero como decía el Señor Jesucristo, el que piense estar firme, mire que no caiga. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Y esa es la dinámica en que vivimos. Necesitamos esa protección de Dios, necesitamos esa cobija, esa sombrilla sobre nosotros, que es la oración de otros santos por los santos. ¿Por qué? Porque hay luchas internas tremendas entre los fieles. Y es un tema del que no se habla mucho. Pero aún los líderes, aún los pastores, tienen luchas y dificultades y necesitan las oraciones de la iglesia, las oraciones de los santos, las oraciones de Pablos, de Pedros y de Juan, que estén orando por esos otros líderes. Hay luchas internas en los fieles y a veces son difíciles de detectar. Y a veces porque los vemos bien involucrados, apoyando la iglesia, apoyando a otros, pensamos de que no necesitan esa asistencia espiritual, que no necesitan esa oración, pero necesitan esa oración. Y yo sé de que allá hay muchos de ustedes que de pronto han vivido y viven esa experiencia. ¿Sí? Porque vienen momentos de agotamiento. ¿Sí? Aquí en inglés le dicen burnout. ¿Sí? Que se queman. Agotamiento laboral, sucede en el trabajo, a veces está uno sobrecargado de tantas presiones y dificultades del trabajo, y viene ese agotamiento que se traduce en un agotamiento mental que a veces se vuelve físico, obviamente, porque trae cansancio, pero en términos del ministerio y de la vida de la iglesia y de la vida del creyente, podemos encontrarnos situaciones de agotamiento espiritual que no se reflejan mucho en el exterior. Y parece que Pablo sentía y percibía eso en los creyentes. Están muy bien. Me dicen, porque es lo que le escribe allí, me dicen que ustedes son muy fieles al Señor, que muestran amor por todos los santos. Gracias le doy a Dios, pero oro por ustedes, los recuerdo en mis oraciones, porque necesitan de esa fortaleza y de ese apoyo espiritual. Y aquí describe el tipo de oración que hace Pablo, la propuesta que él hace para esa situación, que es un problema de la iglesia también. Encontrarse con hombres y mujeres, especialmente líderes, que se encuentran agotados espiritualmente. Y la propuesta de Pablo, dice allí en el versículo 11, lo recuerdo en mis oraciones, pido que el Dios de nuestro Señor, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Pastor, pero si son líderes, si son fieles a la iglesia, ¿no se las saben todas ya? No,
No. Nosotros, tú y yo, ya sea que recién te hayas convertido al Señor y te has entregado tu vida al Señor, o que lleves muchísimos años, nosotros seguimos siendo obra en construcción. Obra en construcción. Y necesitamos que nos tengan paciencia, así como en las carreteras ahora en el verano, cuando hay tanta construcción, ¿sí? Perdone la incomodidad, estamos construyendo para su beneficio. Nosotros somos obra en construcción y obviamente se espera que haya un progreso y que llegue un momento en que se culmine ese trabajo en nosotros, como dice la Escritura, ¿sí? El que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Sí? El que empezó la obra en ti, el Señor, si tú estás dispuesto, a pesar de las dificultades, a pesar de que venga el tiempo en que quieres tirar la toalla, pero si tú estás dispuesto, el Señor te va a dar la sabiduría, el Señor te va a dar ese espíritu de revelación para entender lo que pasa y seguir adelante, porque el Señor va a perfeccionar la obra que ha empezado en ti. Y observe lo que dice Pablo aquí en el versículo 17. ¿Para qué ese espíritu de revelación? ¿Para qué es ese espíritu de sabiduría? ¿Para sabérselas todas? ¿Para tener las respuestas a todos los problemas? ¿Para saber de todo un poquito? No. Pablo está pidiendo aquí a Dios sabiduría y revelación, especialmente, dice el versículo 17, para que lo conozcan mejor. Conozcan mejor. ¿Ve? Y esta es una dinámica que nosotros tenemos que desarrollar siempre. En la medida que conocemos al Señor, cuando conocemos de sus virtudes, cuando conocemos de su grandeza, de su gran poder, vamos a estar más confiados. Cuando tenemos la seguridad de que lo que pasa en este momento es simplemente circunstancial, que mañana las cosas van a ser diferentes, porque estamos confiando en ese Dios de poder, y vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, eso tiene que darle alivio a mi corazón, tiene que liberarme de las cargas que a veces yo mismo me las echo encima, y me va a dar la oportunidad para seguir adelante y ser esa obra perfecta cuando nos encontremos con el Señor otra vez. Ese es el momento, no hay otro. Mientras tanto, mientras tengamos lucidez de vida y funciones biológicas, nosotros somos obra en progreso, que el Señor va a estar trabajando en nuestras vidas. Y hoy fallamos por esto, pero el Señor trae la cura, trae el remedio. No volvemos a funcionar con eso mismo, ha sido superado, va a venir otra cosa, vamos a superarla. Pero no nos podemos quedar en mismo problema, en la misma dificultad, repitiendo y repitiendo y repitiendo. No, a eso no nos llamó el Señor. Nos llamó a serle fiel al Señor, mostrar amor por el Señor, mostrar amor por aquellos que nos rodean. Entonces el Señor va a completar la obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Porque la propuesta que Pablo ofrece es pedir por esa sabiduría de Dios, por ese espíritu de revelación. Y dice especialmente para que sean iluminados los ojos del corazón. ¿Ve? El problema de las cataratas es la cirugía que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, las dificultades que nos enfrentamos o que nos vemos envueltos es porque carecemos de la visión necesaria para ver la grandeza de Dios. ¿Y qué se puede llamar eso? Falta de fe. ¿Sí?
si fallamos de ver todo lo grande que Dios puede hacer, de la acción directa que tiene en mi vida, puede ser falta de fe. Pero aún la falta de fe tiene remedio. Pídasela a Dios. Sí. Y Él va a responder dándonos fe. Este elemento de sabiduría y revelación tiene un nombre específico, ¿sí? Es el discernimiento espiritual. Si yo desarrollo en mi vida discernimiento espiritual, la capacidad de ver la grandeza de Dios, de prever la acción grande de Dios sobre las cosas, estoy desarrollando discernimiento, ¿sí? Puedo ver, puedo analizar, puedo escoger lo mejor para mi vida. Porque la realidad de la vida es que uno y otro momento nos enfrentamos a toma de decisiones. Y siempre queremos tomar la mejor decisión. Y oramos a Dios para tomar la mejor decisión de tal manera de que estemos cumpliendo con la voluntad de Dios. A veces fallamos, ¿sí? Pero otra vez, si hay la suficiente luz en nuestros ojos espirituales, nosotros vamos a poder saber del alcance que tenemos para poder llegar a la meta. En ciclismo es muy frecuente, usted sabe mi afición por el ciclismo, es muy frecuente en estas carreras de montaña, los ciclistas desarrollan su trabajo, van moviéndose, subiendo la cuesta, que es bastante difícil, y estos hombres en las competencias, el Tour de Francia, el Giro de Italia, o la Vuelta a España, o la Vuelta a diferentes países, cuando hay lugares montañosos, desde muy temprano los ciclistas pueden saber si tienen la capacidad de llegar rápido, de poder ganar en esta área de montaña, y usualmente dicen, tengo piernas para eso, o me faltaron piernas para subir o para ganar. Pero ellos pueden prever de que tienen la capacidad para llegar a la meta. Si hay discernimiento espiritual, a pesar de las dificultades, sabemos hasta dónde podemos llegar con el Señor. Y no hay límites, ¿sí? En las cosas que Dios nos ha mandado, en el amor, en el ejercicio de la fe, no hay límites cuando estamos caminando con el Señor. Dice Efesios 4:12, y el preámbulo es que el Espíritu mismo ha nombrado las diversas categorías de ministerio, y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El Espíritu Santo nos da esa capacidad y nos da ese discernimiento para perfeccionarnos, para hacernos mejor, para progresar de tal manera que sirva para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por eso la oración es que sean iluminados los ojos del corazón. En el versículo 18 aquí de Efesios, capítulo 1. Sean iluminados los ojos del corazón. Que podamos ver el potencial espiritual. Porque sabiduría es sabiduría que viene de lo alto. Es sabiduría que Dios nos da y que Dios nos muestra. Y si miramos en la carta de Santiago, capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículos del 15 al 18, nos habla de esa sabiduría de Dios que Dios nos otorga, la sabiduría de lo alto. ¿Sí? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, hablando de la que busca lo carnal,
porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero dice el versículo 17, Santiago 3, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz a aquellos que hacen la paz. Es el resultado de la sabiduría de Dios, de la iluminación del Espíritu Santo, de la iluminación a los ojos del corazón. Y volviendo a la oración o a esta salutación que hace Pablo a los efesios, a la par con esa oración por el espíritu de sabiduría y de revelación, él menciona 3 cosas que quiero dejar con ustedes, mis hermanos y hermanas. Menciona 3 cosas. El versículo 18 y 19 dice: pido también, versículo 18, que les sean iluminados los ojos del corazón. ¿Para qué? Hay 3 cosas aquí. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Segundo, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y tercero, versículo 19, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Sí. 3 cosas por las cuales necesitamos ese discernimiento espiritual, que necesitamos esa luz en el corazón en los ojos del corazón y de nuestro espíritu, ¿sí? La esperanza, la riqueza de la herencia que Dios nos ha dado y la grandeza del poder de Dios. La esperanza, como dice acá, ¿sí? La esperanza que Él nos ha llamado. Y mis hermanos, nosotros somos el pueblo de la esperanza. Y cuando hablamos de esperanza y cuando miramos el contexto bíblico del término esperanza, es muy diferente de la interpretación que muchas veces en el lenguaje popular usamos, ¿sí? En el lenguaje popular, en español, decimos: espero que llueva mañana. Y en esa dimensión, ese tipo de esperanza es muy incierta. Y alguien puede decir: pobrecitos estos cristianos que se la pasan en esperanza, esperando. Pero cuando hablamos de la esperanza que Dios nos ha llamado, como dice Pablo aquí a los efesios, cuando conocemos esa esperanza a la cual Dios nos ha llamado, esa esperanza no es solamente un buen deseo. Nuestra esperanza en Dios, nuestra esperanza en la vida eterna, nuestra esperanza en participar de la gloria de Dios, no es solamente un buen deseo. Es muchísimo más allá que un buen deseo. Es una certeza, como alguien lo decía, es una expectativa confiada, ¿sí? Es una expectativa confiable y confiada. Es una seguridad sólida. Porque nos lo prometieron, Dios lo prometió y tenemos la seguridad de que ese que prometió va a cumplir. Y sigue siendo esperanza porque es algo en el futuro. Porque si lo tenemos ya, entonces ya no es esperanza. ¿Ve? Si a mí me prometen, y recuerdo de niño, pues, a veces nos prometían regalos de Navidad, cierto tipo de regalos de Navidad de lo que queríamos o solicitábamos, y nosotros estábamos seguros de que ese iba a ser el regalo que íbamos a recibir. Esa era nuestra esperanza y estábamos completamente seguros, y nuestra esperanza era de que allá el 24 de diciembre en la noche, cuando abríamos ese paquete, era lo que estábamos esperando. Sí. Y obviamente si era lo que estábamos esperando, ya dejaba de ser esperanza. A veces no sucedía así, a veces nuestros padres cambiaban de opinión
y nos daban otra cosa. ¿Ve? Pero la esperanza a la cual Dios nos ha llamado es la esperanza de vida eterna, es la esperanza en la dimensión actual y del tiempo que vivimos, que vamos a desarrollar una vida para la gloria de Dios, que vamos a disfrutar el reino de Dios aquí, desde aquí en la tierra, pero también tiene dimensión eterna, y esa es una seguridad que tenemos. Sigue siendo esperanza, porque son cosas que se van logrando, y la esperanza que nos ha llamado de vida eterna, todavía no la vivimos, la vamos a vivir, y mientras tanto es esperanza, pero otra vez es una esperanza confiable, es una expectativa confiable, es casi una certeza, ¿ve? Y por eso cuando definimos la fe, va asociada con esa esperanza, ¿sí? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esa es fe. Y por eso la esperanza se apoya en la fe que nosotros tenemos, porque estamos convencidos de lo que viene. Y aunque no lo hemos visto y nuestras manos no lo han palpado, es la seguridad de que Dios nos lo va a dar. Y Pablo está pidiendo la iluminación para los ojos del corazón a aquellos creyentes que son fieles al Señor, que están dispuestos a demostrar amor por los santos, para que vivan en esa certeza de lo que se espera. Y eso cambia cuando entendemos eso, mis amados, cuando entendemos esa esperanza a la que hemos sido llamados, tiene que cambiar nuestra vida. ¿Ve? Tiene que cambiar nuestra vida porque nos pone en otra dimensión. Y esa es la gran dificultad de muchos cristianos, que se quedan en el plano físico, material, y piensan que la vida cristiana es suplir por esas necesidades materiales. ¿Ve? Y muchos esperan que la vida cristiana sea eso. Alguien decía que estaba compartiendo el mensaje a alguien, y entonces esta persona le dijo, bueno, entonces yo me hago cristiano, creo en el Señor, acepto al Señor, y entonces todo va a salir bien, no va a tener ningún problema. Algunos predican que sí, ¿no es cierto? Y esa es una predicación equivocada. Porque muchos predican evangelio de prosperidad, de que todo va a salir bien, pare de sufrir, ¿sí? No hay enfermedad, no hay pobreza, no hay conflictos. Mentira. ¿Sí? Hay conflictos, hay enfermedad, hay problemas, y a veces vienen muchos más problemas cuando usted toma la decisión de seguir al Señor. Pero la realidad es que Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Y cualquiera que no está en Jesús es parte de las tinieblas, es parte de la mentira. Y yo quiero estar al lado de la verdad. Yo no sé dónde quiere usted, mi hermano o hermana, estar. Y la verdad muchas veces trae dificultades, trae problemas vivir en la verdad. A algunos les ha costado la vida misma, pero esta esperanza a la que hemos sido llamados es para la gloria de Dios. Entonces, entendamos eso. Esa esperanza a la que fuimos llamados. Dice también, para que sepan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. La riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. No estamos solos. Hay una comunidad de creyentes.
y las riquezas de Dios, que no son materiales, aunque también tiene incidencia sobre lo material, nos puede dar riquezas materiales. La riqueza que Dios nos ofrece es de dimensión espiritual, en el presente y en el futuro. Y esa seguridad tiene que traer contentamiento a mi vida. Y Pablo lo está poniendo aquí en la dimensión de entre los creyentes, ¿sí? Su gloriosa herencia entre los santos. ¿Ve? Porque Dios se manifiesta en una comunidad de fe. Dios se manifiesta en la iglesia. Y Dios quiere que tú estés en la iglesia para darle la gloria a Dios. Y Dios quiere que tú participes en la iglesia de las muchas maneras que puedes hacerlo. Porque la herencia que Dios nos da es para nosotros como comunidad de fe. Y no se refiere al edificio. Yo creo que más que nunca hemos sentido esto. De que esa comunidad de fe no está limitada a las 4 paredes del templo. Pero es ese sentir que tenemos todos en el Señor Jesús. Y que Dios espera que todo lo vivamos y tengamos. Y gracias a Dios que vamos a poder vernos y reunirnos otra vez. Es muy bonito eso. Pero tengamos claro de que la iglesia del Señor es esa comunidad de los fieles al Señor, de los que están dispuestos a mostrar amor para el Señor y amor para los santos. Y el tercer elemento que dice allí, en versículo 19, es la grandeza del poder. Que nosotros entendamos cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Y esta es la fresa encima del pastel, como dicen algunos. Porque estamos creyendo en un Dios poderoso. Un Dios que levantó, como dice allí, a Jesucristo de los muertos. Lo resucitó. El poder de Dios es para vida. El poder de Dios es para transformación. Lo resucitó de entre los muertos. Lo levantó al cielo. Y hoy estamos celebrando la ascensión del Señor. Y dice en el texto acá que lo llevó a las regiones celestiales, lo sentó a su diestra en las regiones celestiales y lo puso por encima de todo y de todos. La persona de Cristo, ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos, es el que Dios nos está dando la oportunidad de participar. ¿Ve? Y necesitamos ese discernimiento espiritual y esa sabiduría y esa revelación para que veamos y vivamos eso todos los días. Y podamos tener vidas victoriosas en el Señor, que glorifiquen el nombre del Señor. Gloria a Dios por eso. Entonces necesitamos entender y aceptar de Dios esa esperanza a que nos ha llamado, la riqueza que nos ofrece y entender y aceptar esa grandeza de Dios. La dimensión del poder de Dios es para vida, para resurrección, para vida eterna, para restauración, para vivir por siempre. Entonces, mis hermanos, el desafío en el día de hoy y siempre es fidelidad al Señor y perseverancia en nuestra relación con Él. Fidelidad al Señor, y eso se alimenta de perseverancia. Debemos mostrar amor por los santos y por los que no son tan santos. Sí. Dar gracias a Dios por los que están bien y orar para que se sostengan en la fe. Desafío para nosotros es buscar el espíritu de sabiduría y de revelación, la capacidad de discernimiento espiritual para conocer más y más de Dios. Y de esa manera seamos fortalecidos en esa esperanza de la vida eterna que es
una certeza. Un desafío para nosotros es que podamos disfrutar y aprovechar con cordura las riquezas que Dios nos ofrece a todo nivel y en toda categoría, material, afectivo, espiritual. Aprovechemos las riquezas que Dios nos ofrece y reconocer y dar constantemente la gloria a Dios. Vivimos por Cristo y de esa manera ayudar a la plenitud de su gracia en la iglesia. Pablo le dice a los Efesios, en versículo 23, hablando de la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Nosotros, tú y yo, formando la iglesia, es el campo, es el contenedor en el que Dios, en la persona de Cristo, va a mostrar su plenitud, va a mostrar su grandeza en medio de nosotros. ¿Sí? Allí, en su cuerpo, está la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Gloria sea al Señor. Alabamos su nombre. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tú vivas una vida mejor siéndole fiel y sirviendo a otros. Así de simple. Fidelidad al Señor y servicio a los demás. Ese es el espíritu de sabiduría y ese es el espíritu de revelación que Dios nos está pidiendo. Que veamos eso, que abramos nuestros ojos, que tengamos cirugía de cataratas espirituales para ver la grandeza, las bendiciones, todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios quiere completar su plenitud en su iglesia amada. Y tú eres la iglesia del Señor, eres parte de esa iglesia. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, en este día. Damos gracias al Señor. Oremos. Dios de la gloria, te damos gracias por tu manifestación en medio nuestro, Señor, por tu palabra preciosa que nos habla y nos reafirma, Señor, en la fe y en las cosas tuyas. Enséñanos, Señor, a ser fieles. Enséñanos, Señor, a estar listos para servir a otros y que nuestros ojos del corazón y del espíritu puedan ver la manifestación tuya en toda circunstancia, darte la honra y la gloria que solamente tú te mereces, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo. Gloria a ti, Señor, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a responder en fe cantando el himno para hoy. Si tú dejas que Dios te guíe, si dejas tú que Dios te guíe. Cantemos. Les invito a que cantemos el himno Si quieres tú que Dios te guíe, el número 406. De
corazón tu fe. Lleva nunca fiel, y al que confía en él. Recibamos la bendición. Que el Padre de toda gloria, el Hijo de amor y el Espíritu Santo de poder nos ayuden continuamente, den luz a nuestros ojos espirituales y podamos, Señor, disfrutar de sabiduría y revelación tuya. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los acompañe. Los espero el miércoles para el estudio bíblico. Es tiempo para el Señor también.